Hola, soy Luisa Fernanda Méndez Ramírez y en este módulo vamos a explorar los elementos pedagógicos y curriculares de la educación en contextos de formación en salud. Quiero agradecer primero que todo a la Universidad Francisco de Paula Santander por haberme invitado a participar de este programa. Como Paulo Freire dijo una vez, enseñar exige saber escuchar. Esta cita encapsula para mí la esencia de lo que exploraremos en este módulo, resaltando la importancia de comprender y adaptar nuestras prácticas pedagógicas en función de las necesidades de nuestros estudiantes. Los contenidos a tratar serán la ontología del docente universitario, el currículo, la pedagogía y la deconstrucción y construcción de las prácticas pedagógicas. Pero antes que nada, quiero invitarlos a reflexionar un poco. Pensemos cómo definiría el concepto de currículo en el contexto de la enseñanza universitaria. ¿Qué elementos considera fundamentales al diseñar un currículo para una carrera del área de la salud? ¿Cuál es su experiencia en la planeación a corto, mediano y largo plazo de un currículo en su área? ¿Qué instrumentos o indicadores utiliza para evaluar la eficacia del currículo en la formación de los estudiantes? ¿Qué considera que son los mayores retos en el diseño y la implementación de un currículo en carreras de salud? ¿Qué aspectos cree que necesitan mayor desarrollo en su conocimiento sobre el currículo y planeación curricular? Todas estas reflexiones debemos hacerlas para poder establecer los parámetros con los cuales queremos nosotros diseñar esos currículos. Adentrémonos ahora sí en la ontología del docente universitario. La ontología nace como una rama de la filosofía que estudia el ser de las cosas. Esta es una definición de Ortega y Fernández de 2014. Y si pensamos en eso, tendríamos que reflexionar que el ser de las cosas o estudiar el ser en nuestro campo es estudiar a nuestros educandos. Y para eso tenemos que tenerlos o verlos en una forma integral. Si pensamos un poco en planteamientos de algunos autores importantes dentro de la ontología del docente universitario, podríamos, por ejemplo, remontarnos a el francés, el filósofo posmoderno francés Jean-François Lyotard. Y él, aunque es muy conocido por su trabajo en la posmodernidad y en los metarrelatos, también abordó la idea de la función del docente universitario. ¿Y qué nos decía, por ejemplo, Lyotard? Que en esa función del docente universitario hay que tener en cuenta el contexto de la sociedad del conocimiento, que es constantemente cambiante. Hay que tener en cuenta también la producción del saber y hay que tener en cuenta en que haya una legitimación del conocimiento. Para esto tenemos que ubicarnos, por ejemplo, en nuestro contexto latinoamericano, ubicarnos en esta época en la que nos encontramos viviendo, que además es una época tecnológica, donde los estudiantes están inmersos en diferentes formas de ver el mundo a través de los desarrollos tecnológicos, la inteligencia artificial, las redes sociales, y esas cosas deben marcar y enmarcar también nuestro abordaje como docentes.
pero también pensémoslo un poco desde los planteamientos de Paulo Freire. Él es un autor brasilero que además se centró en reconocer que nosotros como docentes somos agentes de cambio, de transformación social a través de la educación. Y esto pensándolo también desde una postura más crítica, menos eurocentrista, pues nosotros deberíamos estar inmersos en ese proceso de cambio a través de la educación en nuestros estudiantes en el contexto latinoamericano y más específicamente en el contexto colombiano. También hay otro autor, Gerd Biestra, quien enfatiza la existencia del educador, argumentando que la ontología del docente no solo es instrumental, sino ética. Preguntando además, ¿qué significa ser docente? ¿Es que ser docente es transmitir conocimiento? ¿O ser docente es construir conocimiento con nuestros educandos, con nuestros estudiantes? ¿Qué es ser docente? Una de las grandes preguntas que deberíamos hacernos constantemente. Y en el ámbito de la salud a veces creemos que debemos eh, correr y llenarlos de muchos conocimientos porque las carreras del sector de la salud cambian constantemente, nuevos descubrimientos se hacen, pero más que eso tenemos que ir al ser y cómo vamos a transmitir otros conocimientos a estos estudiantes en nuestra labor como docentes. Ahora los invito a hacer una conexión más cercana a nuestro quehacer desde las ciencias de la salud y es pensar el impacto que podría tener la neurociencia en la educación y las relaciones de la neurociencia con la ontología del docente universitario. Entonces, pensando en la neurociencia en la educación, podríamos traer a colación a Stanislas Dehaene, que es un autor que ha estudiado el impacto, la relación que tiene todos nuestros procesos neuroanatómicos, neurobiológicos, neurofisiológicos en la educación. Al hacer una relación entre los planteamientos de Dehaene y la ontología de la educación, un área que explora el ser y la esencia de la educación como fenómeno, se observa cómo la neurociencia de la educación propuesta por él y los principios ontológicos comparten como objetivo común el comprender profundamente el proceso educativo y su impacto en la construcción del ser. Entonces pensemos qué cosas nos invita Dehaene sobre este tema. Nos invita a ver la educación como un proceso integral y profundo en el que el ser de cada estudiante se moldea, se transforma y se realiza a través de cada experiencia de aprendizaje. Esto sugiere que una educación efectiva no solo se dirige a la adquisición de conocimientos, sino que también contribuye a la construcción y comprensión del ser en su totalidad. Y es que si lo pensamos, desde la neurociencia sabemos que la experiencia del sujeto moldea también sus aprendizajes. Y esto va creando un matiz individual para cada uno de nosotros porque vivimos, experimentamos e interpretamos esas experiencias de acuerdo a nuestro propio ser. ¿Y eso se basa en qué? Pues se basa